Laura Rosa es escritora, consultora organizacional, coach, facilitadora y creadora del modelo MAPS, un enfoque integral para el desarrollo de culturas empresariales sólidas. Su mirada combina autoconocimiento, liderazgo consciente y transformación organizacional desde la raíz humana. Hoy nos invita a explorar 3 pilares que pueden redefinir la manera en que vivimos y trabajamos en comunidad. Tema, las 3 B de la cultura organizacional. Bienvenida, Laura, y gracias por otorgarme este cierre el día de hoy. Gracias a ti, Mariale. Siempre es un placer escuchando la bella ponencia que dio Maike. De verdad que me gustó mucho y me hacía la pregunta, la que me he hecho muchas veces desde que decidí salir a la calle a acompañar organizaciones en estos temas, trabajando 20 años en el área de cultura con Empresas Polar y luego verlo a partir de organizaciones en Colombia, Ecuador, México, Argentina, Estados Unidos. Y yo decía, todo pasa en la cultura. Cuando ustedes dicen, ¿qué les hace sentir? Por ejemplo, que están en una buena empresa, incluso antes de que alguien te atienda. Solamente llegas a una parte y puede ser dentro de una empresa, llegando a un departamento y ver las caras de las personas. Y a veces cuando hablabas y te escuchaba con mucha atención, además esa voz tan bella que tienes, estoy de acuerdo con Mariale que provoca conversar contigo. De poder decir, yo quiero estar allí, yo quiero formar parte de eso. Hablamos de bienestar, de la enfermedad mental, de todos estos temas que hoy son tan importantes y ciertamente yo veo los centennials están tan ávidos, ¿no? A veces los satanizamos tanto y están tan ávidos de estar conectados con algo mucho más grande, de estar conectados con propósitos. Si nosotros nos vamos a los baby boomers, bueno, yo recuerdo cuánto me daban para que tenía que ir al colegio aunque tuviese tos. Y es así, ¿no? Y luego llega una generación un poquito más ocupada, y cuando llega Taylor y todo eso, muy preocupados con la organización del trabajo, empiezan a darse los pero ya los millennials no se aguantan las cosas que posiblemente en el pasado pasaban. Y a veces las organizaciones, un tema que debato tanto es, ¿qué hacen ustedes para conquistar los corazones de las personas? Y esa frase que hizo Peter Drucker en algún momento de la cultura se come la estrategia en un desayuno, para mí tiene tanto sentido, tanto sentido. Y vamos a ver, cuando ustedes hablaban de construir el liderazgo, yo creo mucho en eso. Así que hay mucha gente que le ha aportado cosas muy valiosas a la cultura, de la que he aprendido un montón, como por ejemplo Cameron Quinn, Edgar Schein. Tenemos muchos. Y yo quise trabajar un modelo que, más allá de medir tu cultura, te hiciera reflexionar sobre cómo la vives de manera coherente. Algo que pudiera pasarnos por las 3 B, y ahí nace las 3 B, un libro que próximamente va a estar publicado, espero que lo puedan adquirir. Muy sencillo, pero con muchos casos donde podemos visualizar este tipo de cosas. Hay personas que se toman poco serio el tema de la misión, y lo hablaban ustedes hace rato, de esa conexión con propósito. Lo que una empresa promete que quiere hacer no puede estar escrito en piedra. No puede estar escrito en piedra, pero tampoco puede estar escrito en hielo. Eso nadie lo lee, que nadie lo vive. Miren, toda organización muestra sin hablar. Tú llegas a una oficina o a una empresa donde todo es a puerta cerrada, donde los cubículos son antiguos, café, la gente vestida toda de corbata, pero con los rostros, tú lo ves y no te provoca ni hablarle, y ya te está hablando de una cultura. Porque hay personas que dicen, bueno, yo no sé el tema de la cultura, nosotros tenemos que crear una cultura. Yo no importa. Tu empresa tiene una cultura independientemente de que tú no sepas cuál. Es así como la no comunicación no existe. Tu cultura, lo que tienes que ver es cuál es esa que tú crees vivir y que le da vida a esa estrategia de negocio que tú quieres. Pero tú no puedes hablar
de tener una organización abierta, cercana, con todos paredes y que yo tenga que pasar por 4 secretarias para poder conversar con el director de la empresa. ¿Ves? Pero hacen unas declaraciones. Nosotros somos una organización abierta. Tú puedes ir a un aeropuerto y tú puedes ver qué cultura tienen las diferentes líneas solamente con verlas. Solamente con verla en una parte donde tú te chequeas muy fácil con una app, en otras donde te atienden pero de la patada. Pero solamente viendo los rostros tú puedes comunicar muchísimo el tema de ver. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Por ejemplo, cuando ustedes van a una tienda de App Store, esas tiendas de Apple son tiendas que generalmente prevalece el plata y el blanco. No tienen vidrios que separen al vendedor del cliente. Y ellos están comunicando ahí su cultura. Lo que nosotros decimos, vendemos simplicidad, pero elegancia. Vendemos simplicidad, pero estamos organizados. Y ellos lo están comunicando. Tú entras a cualquier tienda de Apple y tú puedes ver eso, solamente con ver. Y te sientas allí, bueno, el servicio viene después. Pero sí es importante ver, la gente se quiere poner los uniformes. Yo siempre me pregunto eso. Cuando tú estás en una empresa, ese uniforme que te viste, hay personas que cuando yo los acompaño dicen, Laura, es que yo no me pongo el uniforme porque lo detesto. ¿De qué manera comunica una persona que detesta su uniforme? Tú quieres tener una persona que ame tu cultura, que ame su trabajo, pregúntale si le gusta usar el uniforme. Si quiere tener el carnet, y eso es algo que no se quiere quitar, aún cuando, por aquí dice la cultura cuando es teletrabajo. Mira, lo estamos viendo acá. Vamos a ver si es teletrabajo, yo acompaño una empresa en Medellín, que ellos son desarrolladores de app. Obviamente lo tienen acá, ¿no? Ellos tienen, es un caso de éxito en el libro, porque con esa empresa, ahorita que haces esa pregunta, yo empecé trabajando con ellos desde la fase filosófica. Y la primera pregunta que le hago es, la oferta que ustedes le hacen al cliente, ¿cuánto están dispuestos a sostenerla desde las personas que tienes aquí? Uno de esos valores es el disfrute, por ejemplo. Y aún cuando es teletrabajo, ellos tienen la fecha de cumpleaños de todos sus empleados. Ellos son como 50, 55 desarrolladores. Tienen las fechas de cumpleaños. Ellos tienen, cada vez que hay, estando incluso en pandemia, hacían que le llegara algo a la casa. El detalle. Tienen eventos trimestrales donde se reúnen para hablar de cualquier cosa. Entonces tú puedes incluso desde el teletrabajo ver cómo las personas se sienten. Y hay mecanismos para poderlos hacer. Pero, por ejemplo, hay un banco reconocido en Estados Unidos, no voy a dar nombres de esto, pero en el 2019 tuvo demandas importantes porque la gente se sentía acosada. Ellos tenían un límite, ellos tenían un objetivo de ventas, de captura de clientes, de apertura de cuentas, y abrieron 3.5 millones de cuentas. Y el 80% de esas cuentas eran falsas. La gente se inventaba cosas, triplicaba para llegar a los números. Entonces, cuando empiezas como cantidad, empieza a sustituir la calidad. Cuando ustedes hablaban de construir el liderazgo, hay una empresa en Barranquilla que yo estoy acompañando en este momento y en la junta directiva le decía, ¿cuál es el líder que ustedes esperan que mueva estos números? ¿Qué necesita ese líder hacer? Bueno, tiene que ser un líder innovador. Vamos a escribir qué es un líder innovador. Porque lo que pasa en la práctica es que estos líderes que tú tienes acá han sido acusados de satanizar el error. Han sido acusados, la gente no quiere dar ideas en las reuniones porque siente miedo de verse castigado en el error. Entonces, si tú puedes declarar lo que tú quieras, tú puedes decir que tu cultura es innovadora, pero si tú tienes líderes que no escuchan las ideas y que si hay errores, van a castigar el error, olvídate, eso es anti-innovación a todo lo que da. Entonces, vamos a pintar ese líder que tú tienes y que tú crees que acompaña la estructura. Entonces, el tema de ver, que es la primera B, nosotros vamos a ver lo que Edgar Schein pintó en sus artefactos visuales, pero yo ahí
acompaño a las organizaciones a ver cómo son tus estructuras. Si tú dices que tienes una cultura abierta y cercana, ¿cómo son las oficinas? La gente se puede ver, puede conversar, puede estar allí. Fíjense que había una empresa que decía, mira, nosotros tenemos cubículos, nuestros espacios son abiertos, pero la gente no se miraba. O sea, yo estaba de espaldas a mi compañero. Eso no tiene sentido. O sea, eso no tiene sentido. Si no tienes un espacio que pueda darle visibilidad a lo que tu cultura quiere, vas a tener unas incongruencias que van a costarte. Esa es la primera vez. La segunda vez tiene que ver con verbalizar. ¿Qué es lo que la gente dice? Lo que no se dice en una organización no está ocurriendo. Mike, que vienes de recursos humanos, ha estado allí. Bueno, yo también, mi mayor experiencia. Hay empresas, no sé si te pasa, que cuando hablamos del modelo de competencias, yo digo, ¿dónde está eso? Pareciera que fuese secreto de Estado. Eso lo tienen en unos archivos, en unos sistemas, en una cosa. Yo, bueno, ¿cómo rayos una persona va a hablar de una distinción de cómo se come en esta organización el servicio al cliente si yo no lo puedo decir? Si yo no puedo decir que es respeto como valor en esta empresa, tal vez respeto para mí sea que tú te calles mientras yo hablo. Si yo no puedo tener esas conductas que definen eso y yo no me las sé, eso que no se habla no está ocurriendo. Puede estar ocurriendo otra cosa o de otra manera. Entonces yo necesito que la gente diga, y si yo necesito que la gente diga qué es lo que quiero que diga, eso es lo que tú necesitas convertir en espacios de aprendizaje, que no es formación nada más, espacios de reflexión para ver dónde vamos, dónde esta cultura tiene que ir y qué queremos con los líderes. ¿Queremos líderes? ¿Cómo habla un líder cercano? ¿De qué manera lo hace? Fíjense, en el 2017 Uber entró en una crisis también por demanda y ellos tenían una frase que le costó al CEO tener que renunciar también por demandas de abuso. Y la frase decía, aquí sobrevive el más fuerte. ¿Qué mensaje comunica un director de una empresa que le dice a sus empleados? Aquí sobrevive el más fuerte. Eso es lo que se decía allí, la competencia desleal, el canibalismo en el sistema, esa cultura de poder y de miedo, aunque tú hayas declarado una cultura de servicio y de innovación. Eso no tiene ningún sentido. Podemos ver Microsoft, por ejemplo, en 2014, cuando reemplazó ese lenguaje de sábelo todo, por todos contribuimos. Cómo la innovación creció. Nosotros podemos ver en Microsoft todo el tema, lo que una frase puede decir. Bueno, vamos a irnos en algo de la historia. Cuando Martin Luther King dijo, yo tengo un sueño, y empezó a comunicar ese sueño que él tenía, él no dijo, yo tengo un plan. Él dijo, yo tengo un sueño. Y eso es algo que yo hablo mucho en las empresas. Si ustedes no tienen consciente cómo es que aquí se habla, es muy difícil lograr la coherencia. En todo lo que están acá, vean en empresas que digan, está muy bonito ese valor, pero aquí no se vive. ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? ¿Lo han visto? No, aquí se habla de dignidad humana, pero vamos a estar en una reunión para que pase de todo. Aquí, ese gerente nada más que habla conmigo cuando cometo un error, pero cuando lo hago todo bien, conmigo no habla nadie, porque no más que se dan cuenta cuando yo hago las cosas mal. Entonces tú tienes que ver que la cultura es lo que pasa en los pasillos, no lo que está en las paredes. Es lo que está en los pasillos. Yo digo, yo no más que tengo que entrar a una reunión para ver cómo es eso. ¿Cómo es cuando tú dices, tengo que ir para esa oficina por los clavos de Cristo, no quiero ir? ¿Y qué está pasando? Porque incluso en una misma empresa hay áreas donde viven sus culturas. Es como en tu misma familia. A lo mejor hay primos que no quieren visitar y hay otros que sí. ¿Y por qué? Porque ahí se ha creado, nosotros venimos de una cultura. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, o los Oroño, o los Lavi, Utrera, los Sandoval, ¿cómo son reconocidos en su barrio, en su urbanización? ¿Cómo lo reconocen ustedes por su apellido? Tal vez dirán cosas, ¿no? Nosotros somos los alegres, somos los responsables, uno demuestra. Eso es identidad, te da identidad en la cultura,
organizacional da identidad. Entonces, lo que quiero mostrar es, si tú quieres que la gente diga cosas, es importante primero alinear el mensaje sobre eso. ¿Cuál es el propósito organizacional? Eso no puede estar escrito en piedra. Yo vengo de una organización donde el presidente de la compañía cada año se paseaba los 5 territorios del país, diciéndole a los empleados, todos, 3,000 personas en un teatro, y él diciendo hacia dónde está caminando la organización, cuento con ustedes para esto. Y luego de eso, cada área se reunía con sus directores para ver cuáles estrategias nos iban a llevar allá. ¿Qué están haciendo ahí? Alineando el mensaje. Entonces pareciera que la organización, no, y a veces que cuando dicen es que nosotros somos los estratégicos. ¿Qué tan estratégico puedes ser tú si alguien que está a nivel operativo no sabe para dónde rayos va? Eso no tiene ningún sentido para mí. Eso no tiene ningún sentido. O sea, una persona, ¿cómo se le da propósito a un empleado si no sabe cómo ese empleado contribuye a los objetivos de la organización? No importa si está barriendo. Acompañé una empresa donde la persona decía, cuando yo llevo el café, yo lo que estoy generando es felicidad, porque no hay nada que alegre más el día que un tinto bien hecho. Esa señora estaba clarísima con lo que era su rol, pero no era la persona que servía el café. Ella sabía que en un poquito de café había muchísimo de alegría y muchísimo de felicidad. Entonces, lo que la gente verbaliza importa. El modelo de competencia cuando nosotros hablamos de valores, estamos hablando de esos comportamientos deseables aspiracionales que la organización quiere en función de las prácticas éticas. Cuando nosotros hablamos de código de ética, estamos pintando la raya de la cancha. Estamos diciendo los no negociables, para allá no te pases. Los sancionatorios. Entonces siempre confundimos eso. Para mí los valores están aquí y los códigos de ética están aquí. Pero tienen que estar escritos en función de esos valores, porque son esos deseables. Eso hace cultura. Y finalmente, la tercera B, que tiene que ver con lo que la gente vive. Con lo que la gente vive, que no tiene que estar en un manual de procedimiento. Que es lo que vive en los pasillos. Miren, hay cosas que yo les digo a las personas, sobre todo la gente que trabaja con sistemas de calidad. Yo les digo, los manuales de procedimiento se hacen para poder meter en el congelador una buena práctica. Cuando tú generas un cambio organizacional, sacas algo del congelador, lo derrites, le vas a poner un tinte, le vas a poner cosita, ¿verdad? Lo cambias y lo vuelves a congelar. Eso para mí es un manual de procedimiento. Pero eso no puede ser el objetivo. O sea, tú no puedes decirme a mí que no algo porque el manual lo dice así, porque el manual está escrito para algo más grande, y yo estoy cansada de ver empresas que pareciera que el manual es el objetivo de la empresa. Decirle que no a una innovación, a una idea brillante de una persona, porque eso no lo dice el manual. Eso pasa mucho. Y yo le digo, ¿cómo rayos crece una organización si ese manual puede ser modificado? Eso es letra. Si tú consigues una manera de que un paso que dure o un proceso que dure 10 pasos, tú puedes hacerlo mejor en 5, ¿a cuenta de que no lo vamos a escuchar? Sacamos el manual del congelador, le vertemos lo que necesitamos y lo volvemos a poner en el congelador. Eso son recetas, pero eso no puede ser el objetivo. Y nos quedamos mucho allí. Yo no sé si ustedes han visto, eso está en Netflix, se los invito a ver, el caso de Boeing, esta empresa que hace aviones, que tuvieron un problema por la cual murieron. Hubo 3 accidentes, eso fue en los años, creo que 2016, por ahí estuvo. Hubo unos accidentes importantes, perdón, 2019, no hace mucho. Y hubo un cambio de dueño, de socios. Y yo los invito a ver ese documental, está en Netflix, el caso Boeing. Es buenísimo. Ahí explica todo lo que yo les estoy diciendo. Cuando ustedes ven y los empleados hablaban, decían, nosotros empezamos, los nuevos dueños no escuchaban cuando algo estaba mal en el avión, no escuchaban porque querían cantidad.
le estaban pidiendo muchos aviones y para ellos ellos sustituyeron cantidad con calidad. Ellos sustituyeron el tema de seguridad por rentabilidad. Tuvieron demandas multimillonarias. Esa empresa perdió prestigio de manera importante por unos años y le costó muchísimo todavía. Hay gente que está demandando. Hoy en día todavía hay casos abiertos de familiares de víctimas, incluso de socios que están demandando el tema del caso Boy. Y es cultural. Es cultural. Cuando los líderes empiezan a poner la mirada en unas cosas y no en la estrategia del negocio, ahí empiezan a pasar situaciones. Entonces, ese tema de lo que les invito a reflexionar sobre las 3B, que es lo que la gente ve, lo que la gente verbaliza, es lo que la gente vive realmente. Ahí en el libro lo que yo pretendo es incluso darte un cuestionario fácil, si eres consultor, que lo puedas ver, porque yo creo que he mejorado muchísimo mi práctica como coach en la medida que yo me he metido con cultura. Si yo digo, no puedes mandar a un líder a la mejor formación de liderazgo, lo puedes mandar con Ken Blanchard, con Tony Robbins, con lo que tú quieras, pero cuando ese líder regrese, va a estar en una cultura inmerso. Si ese líder es callado en una reunión donde están la junta directiva, donde él participe, esa es una formación que va a ser como la espuma. Y eso pasa también con las personas. Tú puedes mandar a tu equipo de trabajo a la mejor formación de cómo prestar un buen servicio, pero si la gente no da respuesta y si esa persona está esperando una respuesta más alta para poder atender un cliente, pues ahí, como dijo Peter Drucker, la cultura se come la estrategia un desayuno. ¿Qué queremos en este momento? La cultura vive en las decisiones invisibles, las que no vemos. A quién se premia, a quién se escucha, a quién se le permite romper las reglas. Eso es cultura. Cómo se toman decisiones. En este caso, como una reflexión, siempre pongo, para mí es tan importante que ver siempre va a ser reconocer lo que mostramos. Tenemos conciencia de eso, qué es lo que la gente ve cuando nos ve como empresa, en tu página web, en tu Instagram, en tus redes sociales, lo que la gente ve, lo que tú quieres mostrar, porque esa es tu primera presentación. Verbalizar siempre va a ser lo que decimos. Es asumirlo con conciencia y con responsabilidad. Si yo estoy diciendo que yo soy una líder orientada a la innovación, ¿cómo son? ¿Cuántas reuniones de trabajo tengo, por ejemplo, solamente para decirle a mi equipo, esta reunión es para comernos al mundo y para ver qué se les ocurre mejorar? Y generalmente la gente responde, nunca. Nos reunimos para otras cosas, para hacer seguimiento objetivo, pero nunca para innovar. Pero se supone que son una empresa innovadora. ¿Cuánto tiempo le doy a las personas para que eso ocurra? Y vivir finalmente, sostener lo que somos, incluso cuando nadie nos ve. Porque pienso que la cultura no se cambia con discursos ni talleres aislados. Se transforma cuando lo que se ve, lo que se dice y lo que se hace, o sea, lo que se vive, cuentan una misma historia. Muchísimas gracias por este espacio. Estas son estas 3B. Cuando salga el libro, pues te diré, Mariale, con mucho amor, pero ser muy práctico para que vean este tipo de ejemplos y de manera sencilla podamos mostrar como consultores las congruencias e incongruencias de una organización. Muchísimas gracias, Laura. Este es un tema que por más que se quiera digerir como un postre, necesitamos las 3 comidas, ¿sabes? Entonces, este es un tema que lleva mucho tiempo porque sabes que lo tendemos a solamente llevar a las organizaciones, pero cuando tú diluyes eso a que cada persona vive la cultura, entonces ya tiene muñequitos más pequeñitos, ya es más extensa la cantidad que vemos involucrada allí, ¿no? Y ciertamente creo que desde el origen de cuando deseas crear un proyecto o una organización, pues una propuesta empresarial, ya desde allí estamos fallando en muchos ámbitos, no a propósito, sino porque inconscientemente no tenemos la propuesta no nos hacemos esta pregunta, ¿cuál es mi propuesta de valor? Sino que solamente preguntamos, bueno, ¿qué necesita el mercado? Pero no nos preguntamos, ¿realmente soy yo esa persona que puede dar eso al mercado? ¿Y cuál es el valor que me sostiene a mí para que mi producto sea diferente? Entonces, cuando eso no viene desde la raíz,
es cuando tocan estos trabajos de literalmente agarrar el saco lleno de todo lo que compone una cultura, voltear el saco, empezar a sacar piezas y organizarlas a cada quien en su sitio. Entonces, creo que es importantísimo que, a pesar de ser un tema que tiende a ser solo organizacional, eh, otra vez nuevamente les invito a ampliar un poco más la mirada, a subirse en esa escalera unos peldaños más arriba y tratar de escuchar la ponencia desde la apertura de dónde me puede esto influir, desde qué manera estas palabras que estoy escuchando pueden servir en esto que yo estoy haciendo, que quizás no soy no sé, Amazon, no soy una empresa grande, pero donde estoy, ¿cómo puedo aplicar? La cultura organizacional eres tú mismo creas tus propios valores, tu propia misión y tu propia visión para poder construirte y después que tú tienes eso claro, entonces tienes la posibilidad, esos conceptos claros y validas cuáles son los valores que te acompañan, es posible que tú puedas crear cualquier proyecto desde esa coherencia que no nos ha acompañado en todas las ponencias. Es una palabra clave que nos ha acompañado durante toda la ponencia, lo cual me parece magistral porque creo que eso es lo que da sentido a lo que decimos, a lo que hacemos y cómo lo hacemos. Así que yo quiero agradecerles. Yo preparé cómo presentar, cómo iniciar, pero yo no preparé cómo cerrar, porque yo no quería cerrar la ponencia del día de hoy, yo quería seguir con ustedes. ¿De qué manera me puedo yo despedir? Laura, unir la contabilidad, el accountability, que es la ponencia de Renzo, con las 3B, es la parte personal, profesional, organizacional. Fue mi mayor intención organizar estas ponencias de una manera que tuvieran sentido a través de ellas. Yo no tenía idea de qué iban a decir los ponentes. Los conozco, sé qué calidad estaba trayendo a la palestra. Yo sabía quién estaba trayendo, pero no tenía idea de qué iban a exponer. Pero de acuerdo a lo que sé de ellos, yo entendí que este tipo de ponencias podían tener una línea que no les pudiera ser para ustedes desorganizados, recoger la información. Hablamos de una cosa, pero después de otra. Entonces, la idea era que tuviera ese sentido de que ustedes pudieran seguir fluida todas las ponencias y poder recopilar la información con orden, ¿no? Hay muchos comentarios. Laura, gracias por invitarnos a abrirnos a la cultura de la innovación. Este mundo demanda lo que sabiamente nos propone Laura Rosa. Este mundo se crea a partir de las conversaciones que generan nuevas y mejoras posibilidades. Todo no está hecho, ni escrito, ni se encuentra en Internet. Todo tiene áreas de mejora o quizá aún no existe. Vivimos soluciones, no tenemos o vivimos soluciones estándares que quizás no satisfacen a las soluciones personales que demanda el mercado y los clientes objetivos potenciales. Enhorabuena. Me parece un bastante claro mensaje. Importante aporte sobre la cultura, mi estimada paisana Laura, un tema amplio y profundo, totalmente. Gracias, Laura, gracias por la reflexión hacia los modelos de competencias. Deben ser conocidos y trabajados transversalmente en todo lo que procede del talento o procese los talentos. Estamos haciendo todo lo posible por fortalecer la percepción positiva sobre nuestra función de manera positiva y estratégica. Ok, Mike, perdón si te lo leí mal, Mike, yo se lo comparte, comparte a Laura. Es que yo creo que sí y que siento que es el llamado, también lo viví y creo que en la medida en que nosotros en el área de recursos humanos podamos entender que no es negociable quedarse callado, no es negociable. Yo tuve un jefe que siempre me decía, mejor que te despidan por hacer y no por no hacer. Y creo mucho en eso, ¿no? Creo que el recurso humano necesita ser conciencia organizacional. Y para ser conciencia organizacional necesita mostrarte como ese socio estratégico de negocio por el cual una junta directiva ahí tiene que estar. Yo digo, ¿por qué en una sala general donde se habla cosas tan importantes no hay nadie de recursos humanos diciéndole a alguien, no puedes hacer eso porque eso afecta contra el bienestar de las personas? No puedes hacer eso porque te puedes demandar por maltrato. No puede, o sea, tiene que ser conciencia organizacional. Yo creo que cada día recursos humanos recupera más espacio y lo va a hacer en la medida que se crea el cuento. Cuando nos creemos el cuento de verdad y no somos unos mandados, sino que nos creemos el cuento, vamos a seguir creciendo en esto de asesores de negocio dentro de las organizaciones. Algo que me viene a la mente es la prevención contra la reacción, ¿no? Total. Sí, solemos reaccionar y no. Está bien que reaccionemos la primera vez, siempre que es una primer acontecimiento, no estamos preparados para todos. Pero luego que reaccionas, ¿qué estoy haciendo ahora para que cuando esto se repita, yo sea preventivo en vez de reactivo?
Y eso creo que es una carencia fundamental que se está teniendo en la gestión del talento humano. No estoy hablando de recursos humanos, mis queridas. Estoy hablando de la gestión del talento humano bajo todos los cargos de liderazgo.